Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un día excepcional para Córdoba, incluso nos está acompañando con el fresquito que hace. Y digo que es un día excepcional porque hoy hacemos la primera actividad del Club de Veteranía del Hospital Universitario Reina Sofía. Para la mayoría que estáis aquí ya lo conocéis, sabéis que es una iniciativa que intenta aunar los intereses o, diríamos, inquietudes de muchas personas que pertenecieron a la institución y que ahora pues tienen ganas de aportar, de seguir aportando, se sienten con fuerza y bueno, es un grupo que empieza a progresar y que poco a poco iremos viendo en el camino qué cosas vamos haciendo, ¿no? Y como excepcional es el día, también va a ser excepcional la persona que vamos a tener aquí impartiendo la conferencia. Excepcional en su carrera docente, él es catedrático de Medicina en la Facultad de Medicina de Córdoba, en su carrera médica como jefe de servicio del Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía, como director de la unidad de lípidos, en su carrera investigadora como fue subdirector incluso del IMIBIC, tiene más de 300 trabajos publicados, la mayoría de impacto, con estudios de investigación serios, relevantes, como el último publicado con respecto a lo que aporta la dieta mediterránea en la prevención de la enfermedad cardíaca, incluso en la curación de muchos pacientes. Él es el doctor López Miranda, como bien habéis leído y habéis visto en el programa. Es una persona excepcional también como persona, es una persona generosa, entregada, toda su vida profesional ha estado dedicado a lo público, a la sanidad pública. Es un hombre íntegro, es un hombre leal, es un hombre honesto y, bueno, honesto en sus publicaciones, que eso también es difícil. Y yo creo que esta tarde vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo, como en muchos otros lugares donde ha dado conferencias. Ha recibido muchos premios, muchos reconocimientos, todos muy merecidos. Es Averroes del año pasado. Y repito, esta tarde vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo y al final de este pequeño tendremos la ocasión de hacerle algunas preguntas. Estoy encantada de que estés aquí, no sabes cuánto te agradecemos, cómo te agradece la directiva del club que estés con nosotros. Sabíamos que vendrías porque tu generosidad no tiene límite y bueno, pues estamos encantados de que estés con nosotros, Pepe. Adelante. ¿Ya me has quitado la herramienta de trabajo? ¿No? Sí. Déjame el atril, por favor. Me da igual. Bueno, María José, muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí, de verdad. Para mí es un placer y sobre todo es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio? Porque ver a tantos compañeros, como les decía a algunos, yo no sé por qué os habéis jubilado. Es que no lo entiendo. Es que estáis más jóvenes que cuando yo os conocía. Es que no os deberíais de haber jubilado, narices. Un placer, María José. Bueno, ya habéis podido comprobar que en María José, por encima de una compañera, lo que tengo es una amiga. Cuando yo llegué al Hospital Reina Sofía en el año 1987, hace de esto ya, tela, vaya. Y espero que sigamos siendo mayores. Ahora os contaré una anécdota de por qué es importante seguir siendo mayores. Pues yo conocí a muchas personas y a una de las personas que conocí fue a María José Requena. María José Requena, todo lo que ella ha dicho de mí, pues yo lo puedo decir de ella, pero multiplicado por 10. Multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque ha sido un ejemplo de todo eso que ella ha dicho, de honestidad, de integridad, de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, de intentar cada día hacer las cosas mejor. Un paradigma. Un ejemplo para los que llegábamos recién llegados, pues decíamos, nos tenemos que fijar en alguien. Y un modelo ha sido María José y muchas otras personas
que de verdad es un placer volver a veros. A muchos, pues de vez en cuando os veo y digo que qué pena que estas personas se hayan ido del hospital. ¿Por qué? Porque han hecho tanto, han aportado tanto, habéis aportado tanto al hospital, nos habéis enseñado tanto, que bueno. Pedro Aljama, por favor, ¿qué voy a decir de él cuando yo llegué? Cuando yo empecé a rotar en nefrología, me contaba pues las anécdotas de la nefrología y de cuando él estaba en Reino Unido. Me contaba el frío que pasaba. Yo recuerdo algunas clases, estos son anécdotas que me vais a perdonar de introducción. Recuerdo algunas clases que me daba cuando yo era estudiante de medicina en la facultad. En pleno invierno él llegaba, se quitaba la chaqueta, la cazadora, en manga corta, con todo el frío que hacía, nos abría las ventanas y todo el mundo decía, ea, ahora a pasar frío. Ahora a pasar frío. Tenía todavía la termogénesis adaptada del Reino Unido, de Newcastle. Y seguramente no se le ha ido. Bueno, es un privilegio, un placer, de verdad, estar hoy aquí y ya sabéis que conmigo podéis contar para todo. María José, Rafi, ¿qué decir de Rafi? Bueno, Rafi, toda una institución en el hospital, toda una institución. Voy a decir nada más que una cosa, era mucho más poderosa que el gerente, con eso lo digo todo. Con eso lo digo todo. Y no digo ninguna mentira. ¿Verdad, Pepe? ¿Dónde está? Pepe Ruiz. ¿Dónde se me ha metido? Ah, que te has ido allí. ¿Me equivoco, Pepe? Para nada. Toda una institución. Un ejemplo. Igual que muchos otros que, bueno, pues que os veo y que me da una alegría enorme de estar aquí, porque al fin y al cabo es lo que ha representado nuestra vida de trabajo en el hospital, de dedicarnos a hacer las cosas bien por lo que es el hospital y lo que sigue siendo. Y María José me propuso un tema que es algo relacionado con el envejecimiento. Yo no soy un experto de esto, sé poquito, pero bueno, lo poquito que sé voy a intentar transmitíroslo, sobre todo por ver esto que estáis viendo aquí. Esto es cómo va creciendo, os lo voy a poner otra vez, fijaros cómo va creciendo la prevalencia de personas en todos los países, cómo el número de personas en diferentes países de todo el mundo, de personas mayores de 65 años, está creciendo. Y además está creciendo de forma exponencial. Y si en la actualidad 1 de cada 5 europeos son mayores de 65 años, para el 2050 las previsiones es que 1 de cada 3, es decir, haya más personas mayores de 65 años que personas menores de 40. Fijaros lo que eso conlleva. Es decir, en Europa estamos, yo iba a decir sufriendo, bendito sufrimiento, el envejecer, como veremos a continuación. ¿Por qué? Porque realmente el problema no es envejecer, el problema es no llegar a viejo. Ese es el problema auténtico. Y este que es un problema que va a afectar y está afectando, que no es un problema, que es una ventaja, tenemos que reorientarla. Y reorientarlo, por eso le pusimos a la conferencia Dale gana años a la vida, es decir, que seamos más longevos, pero si ello no va acompañado de padecer discapacidad. Enfermedades crónicas las vamos a sufrir casi todos, la gran mayoría, ya lo veréis. ¿Por qué? Porque no nos libramos de los grandes azotes que en la actualidad estamos padeciendo.
pero la clave no está ahí, la clave está en vamos a ganarle años a la vida y vamos a ganarle vida a los años. ¿Qué significa eso? Pues significa que si aumentamos la longevidad, pero realmente lo hacemos a través de generar discapacidades y personas dependientes, pues mal. ¿Por qué? Porque eso no es calidad de vida. Eso significa, pues, un envejecimiento lleno de enfermedad, pero sobre todo lleno de discapacidad. Y desgraciadamente eso es lo que está ocurriendo en las sociedades occidentales. ¿Y envejecer es bueno o es malo? Esa pregunta se lo hicieron a Maurice Chevalier cuando cumplió 80 años. Le preguntaron en una entrevista en la televisión, ¿y cómo se siente cuando ha cumplido 80 años? ¿Qué respuesta les dio a quien le entrevistó? Pues considerando la alternativa, pues me siento fantásticamente. La alternativa es no haberlos cumplido. Me siento fantásticamente. Por consiguiente, hemos bloqueado el ordenador. Eso es lo que les pasa. ¿Sí? Pues la mía es la última, ya se lo digo yo. ¿Ya? ¿Esta es? Bueno, pues como os decía, fijaros... No, este es en PDF. ¿Sí? Ah, es verdad. Fijaros cómo... Estos son datos, lo voy a poner otra vez, de la Organización Mundial de la Salud. Fijaros cómo va creciendo progresivamente con los años el número de personas que son mayores de 65 años. Como os decía, esto 1 de cada 3 europeos va a ser. Y como os decía la anécdota, me parece estupendo lo que decía. Parece estupendo especialmente cuando pienso en la alternativa. Ahora bien, longevidad sí, pero no discapacidad. Y desgraciadamente, estos dos señores que tenéis aquí tienen la misma edad. La misma. Tienen alrededor de 80 años. Este señor es completamente activo y es capaz, fijaros, de escalar una montaña. Este señor es totalmente dependiente. ¿Cuál es el reto? El reto sigue siendo envejecer, pero envejecer sin discapacidad. Fijaros cómo le hemos ido ganando años a la vida. ¿Esto sabéis a qué corresponde? No. Corresponde, son los años de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y los años de la Segunda Guerra Mundial. La expectativa de vida se redujo drásticamente en esos años. Pero fijaros cómo hemos ido. Pero la ganancia de años a la vida ha llegado a un límite y a partir de los años 2000 ya apenas le ganamos años a la vida. Hemos casi alcanzado un tope. Le ganamos muy poquito. Hemos tenido un incremento brutal, pero ya apenas le ganamos. Es como si hubiéramos llegado a un plató, como si hubiéramos llegado a un decir ya no podemos conseguir más. Los biólogos moleculares establecen que el ser humano, si se comportara bien, si tuviera buena salud, si tuviera buenos hábitos, sería capaz de llegar, sus células pueden estar diseñadas para llegar hasta más de 120 años. Pero a lo largo de la vida nos encargamos de ir fastidiando poquito a poquito estas células. Y ahora veremos cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque si aprendemos cómo lo hacemos, podemos poner remedio para que no lo hagamos. Y esa va a ser la primera parte de mi conferencia. ¿Por qué? Porque realmente una persona cambia, esta es
la clave. Estar funcionalmente activo, no importa la edad que tengas, no importa la edad cronológica que tengas. Si tienes una buena edad biológica que lo que te lo marca es que funcionalmente estés activo, que tengas capacidad de hacer cosas. Ahora bien, cuando pasamos esta frontera y empezamos a tener cada vez más discapacidad y dependencia, cuando empezamos a dañar nuestros órganos, cuando empezamos a dañar nuestros riñones, cuando se empieza a dañar nuestro corazón, cuando se empieza a atrofiar nuestro cerebro y a generar deterioro cognitivo, cuando perdemos masa muscular, cuando sufrimos fractura, estos hechos son los que determinan esta frontera de pasar de un envejecimiento con capacidad de hacer cosas a un envejecimiento con enfermedad que te genera discapacidad. Esta es la clave. La clave está prolongar esta fase. Y prolongarla va a depender de lo que hagamos, también de los genes que tenemos, pero de lo que hagamos fundamentalmente. Y esa fragilidad, esa discapacidad, marca un antes y un después. Cuando una persona de edad, me vais a permitir que le llamemos, no sé cuál es la palabra más bonita, anciano, viejo, ¿sí? Mayor. Mayor somos todos. No lo sé, pero a lo mejor son todas bonitas y lo que tiene es que conllevar un anciano significa que ha vivido mucha vida. A mí me gusta más anciano. A mí, personalmente, no lo sé, pero lo mismo me equivoco. Cuando una persona anciana, fijaros, sufre discapacidad, se muere. La probabilidad de supervivencia la marca el hecho de que tenga disfunción de órganos y discapacidad. Si una persona anciana es capaz, mantiene su funcionalidad y no deteriora sus órganos, la supervivencia es no infinita, pero mucho mayor que aquella que genera discapacidad. Es decir, es este concepto. Estas dos personas pueden tener la misma longevidad, pueden tener la misma duración de su vida, pueden tener los mismos años cronológicos, pero la edad de este, que está en esta fase que es la de funcionalidad plena, la edad biológica es mucho mejor, mucho mayor que este otro que su discapacidad empieza antes a pesar de que se mueren los dos o tienen las mismas expectativas de vida. Ese es el reto. El reto es transformar que este periodo, esta fase, la retrasemos cuanto más mejor. Y si no llega, mejor. Si no llega, quiere decir que, bueno, pues que no ha tenido nunca discapacidad y un evento agudo ha interrumpido súbitamente con más de 100, 120 años la vida. Y eso supone alcanzar esta curva de funcionalidad. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de que no desarrollemos deterioro en los órganos vitales. Y ese deterioro en los órganos vitales vamos a ver cómo vamos a irlo impidiendo. Fijaros, datos reales, cómo las mujeres, estos son de las mujeres, lo mismo podíamos haber cogido de los hombres. ¿Por qué me he traído el de las mujeres? Porque sabía que hoy el auditorio estaba lleno de mujeres. Estaba convencido. Fijaros cómo desde los años 1840 en España hemos ido aumentando progresivamente la expectativa de vida. Pero fijaros cómo ha ido creciendo en España las personas de más de 80 años y las personas de más de 65. El crecimiento es extraordinario. Esto es no bueno, magnífico. Es genial, sobre todo para el que
lo vive. Pero fijaros que eso ha sido a costa ¿de qué? De discapacidad, desgraciadamente. Hemos tenido un cambio, y yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo llegué al hospital en el año 87, cardiología tenía 18 camas asignadas. Apenas había enfermedad cardiovascular. Las camas que había las tenía fundamentalmente asignadas. Esto os pongo un ejemplo para que veáis la perspectiva. Las tenía fundamentalmente ocupadas por valvulopatías. Estenosis mitral, estenosis aórticas. Había muy poquita enfermedad coronaria. Año 87. La había infartos, pero menos. En la actualidad, de esas 18, que era la mitad de un módulo que compartía, si no recuerdo mal, con neurología, si no recuerdo mal, es así, ¿verdad? Si no recuerdo mal, pues hemos pasado a 2 módulos completos, 34 y 34. Ya no se ven valvulopatías. Es excepcional. Ya las únicas valvulopatías que se ven son las estenosis aórticas de las personas mayores, que tienen que ver con 3 cosas. Con LPA, LDL, hipertensión e inflamación. Con eso tienen que ver. Fijaros cómo ha cambiado. Y ha cambiado por esto. Apenas había personas mayores de 80 años en el hospital. Apenas. El servicio de medicina interna estaba lleno de síndromes febriles, brucelosis, salmonelosis, fiebres tifoideas, fiebres de origen desconocido. En la actualidad estamos llenos de personas de edad con discapacidad. Ha cambiado radicalmente en 40 años, desde el año 87 a la actualidad. Es brutal. Y esta es la pirámide de población española. Miraros qué poquitos jóvenes. Esta era la del año, está por aquí, creo que la del año 2000. Sí, la del año 1999. Crecimiento de la población de más de 80 años, pero crecimiento ¿a costa de qué? De enfermedad. A costa de personas que tienen más de 80 años, pero padecen enfermedad. ¿Ha mejorado? No. Desde el año 2000, todo lo contrario, ha empeorado. Los datos recientes estiman que esa discapacidad ha crecido un 14% en relación a la cifra del año 2008. Es decir, hemos cambiado el paradigma. En la época de antes de la guerra, lo importante era sobrevivir. En la España del 1977, lo importante era vivir. En la del 2007, vivir bien y más tiempo. Y ahora, lo que realmente importa es vivir mejor. Vivir mejor con calidad de vida, evitando esa discapacidad. Segunda parte de la ecuación. Ganémosle vida a los años, no solo años a la vida, vida a los años. El reto está en esto que os planteaba. ¿Y por qué? Cada día tiene 24 horas. 24 horas que vivimos y solo 5 se invierten para el futuro. Y ahora os explicaré por qué. Invertir en el futuro nunca es tarde. Pero si lo hacemos a edades tempranas, el beneficio es radicalmente superior. Nunca es tarde. Como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero hay que hacerlo. Solo 5 horas invertimos en vivir más y mejor. ¿Y de qué depende esa discapacidad? De estos problemas. Diabetes. Cuando un frágil es diabético, se muere antes. Enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo. Cuando un frágil tiene deterioro cognitivo, su pronóstico cambia radicalmente, se muere antes. Parkinson, sarcopenia brutal. Cuando una persona pierde la masa muscular,
empieza a perder la funcionalidad. Arteriosclerosis era la principal causa de muerte. Era. ¿Por qué digo era? Pero era 35% de todas las muertes. Ha cambiado. Y ha cambiado en los últimos 10 años. Pero sobre todo yo me he llegado a una gran sorpresa este año cuando han publicado las estadísticas recientes de por qué y cómo nos morimos los españoles. Nos ha echado la pata al cáncer. Pero no porque el cáncer haya crecido en mortalidad, sino porque hemos conseguido reducir las muertes por enfermedad cardiovascular de forma brutal. Antes se morían más personas por infarto, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares que por cáncer, muchas más. 35%, 27%. En la actualidad, ayer salían las últimas estadísticas y le ha echado la pata al cáncer. Pero le ha echado la pata gracias a que hemos conseguido reducir la mortalidad, no la prevalencia, que es distinto. La prevalencia probablemente sigue siendo la misma, pero la mortalidad se ha reducido drásticamente, consecuencia de que estamos tratando cada vez mejor los factores de riesgo cardiovascular. Ha habido un descenso importante, significativo, de tal forma que, creo, si no recuerdo mal las cifras, el año pasado se murieron en torno a 100.000 españoles por cáncer. Hace 10 años esto representaba 120.000 o 130.000 por enfermedades cardiovasculares y las cifras que vi ayer pues eran de infartos 30 y tantos mil y accidentes cerebrovasculares 20 y tantos mil, es decir, se ha reducido brutalmente. Si a eso le sumamos el cáncer y osteoporosis, de esto es lo que genera discapacidad. Planteamiento, ¿cómo podemos prevenir eso? ¿Podemos evitarlo? En gran parte sí, o podemos retrasarlo. ¿Y cómo? El estilo de vida. Es clave, es clave. El estilo de vida y la genética. ¿Podemos cambiar la genética? No. Solamente la podríamos cambiar si fuéramos capaces de elegir a nuestros padres, pero todavía eso no está en nuestra mano. Con lo cual, ya estamos desarrollando terapias para modificación génica, pero para corregir genes concretos. Yo eso cuando empecé a estudiar medicina, pues ni me lo podía imaginar. Pero ya silenciamos genes, bloqueamos genes, cambiamos códigos genéticos para corregir enfermedades. Eso está a la vuelta de la esquina. Ya lo estamos aplicando en el tratamiento de la hipercolesterolemia, ya lo estamos aplicando. Ya estamos aplicando terapias que silencian genes. Terapias que silencian genes y que nos permiten administrarlo cada 6 meses, fijaros. Pero es que se están desarrollando otras que nos van a permitir administrarlo una vez en la vida, cambiando y silenciando definitivamente el gen, mediante editing genético. Brutal lo que viene. Pero mientras eso no podamos hacerlo de forma global, la única vía que tenemos de vivir mejor es el estilo de vida. Primer concepto, cuanto antes empecemos con un estilo de vida de invertir en el futuro, y ahora veremos en qué consiste eso, mejor. Empezamos tarde, todo lo que nos hemos deteriorado no se corrige. Podemos mejorarlo, pero no llegamos a corregirlo. ¿Por qué? Fijaros, esta es la evolución de la especie humana, fenotípicamente. Esto era en los años 80, 90, en España, antes, 40, 50, y esto es en la actualidad. En la actualidad, ¿y sabéis esto qué es consecuencia? Esto es consecuencia de lo que comemos, con los genes que estábamos diseñados para tener esta vida, sin alimentos, con mucho ejercicio, con periodos de hambruna. Eso ha desaparecido. Nuestros genes estaban diseñados para sobrevivir en esta época y ahora los ponemos a funcionar
en la época de la abundancia. ¿En qué nos hemos transformado? Obesos. La población española, más de la mitad de la población, tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, si utilizáramos criterios de normalidad, la normalidad es lo más frecuente. No, la normalidad en medicina es lo que no produce enfermedad. Normalidad estadística nos dice que lo normal en la población española y en todas las europeas y en las americanas, ni os cuento, es ser obesos. Y ser obesos conlleva diabetes, artrosis, apnea sueño, colelitiasis, arteriosclerosis, infarto, accidente cerebrovascular, síndrome metabólico, enfermedad, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cáncer, que ahora veremos que uno de los factores que más contribuye y está contribuyendo al desarrollo de cáncer es la obesidad, probablemente. Genética. La mejor forma de saber si uno va a vivir muchos años es saber cuánto han vivido sus antepasados. Hay casi una relación directa. Si los padres de uno y la familia directa de uno son octogenarios y nonagenarios, uno tiene una alta probabilidad de superar esa edad. ¿Y eso de qué depende? De los genes que heredamos. Genes que contribuyen a esto que tenéis aquí, a lo que se llaman los telómeros. Los telómeros es una estructura que tienen nuestros cromosomas, que es como si fuera la vela de la vida. Conforme la vamos consumiendo, se van reduciendo los telómeros, las vamos agotando. El ritmo de destrucción de esos telómeros en nuestros cromosomas, en nuestro ADN, marca el grado de envejecimiento celular que van a producirse en nuestros órganos, en nuestra vida, en nuestra capacidad de hacer cosas. ¿Y de qué depende eso? De los genes y del ambiente al que expongamos a nuestros telómeros. Cuando gastamos nuestras velas de la vida, cuando gastamos nuestros telómeros, se van produciendo enfermedad renal crónica, osteoporosis, infarto, insuficiencia cardíaca, se va produciendo todas las disfunciones de los órganos asociadas con el envejecimiento. Pero no solo ahí intervienen los genes, no. Intervienen en todos los procesos. Son múltiples los grandes estudios que han demostrado que los genes intervienen en todos los procesos celulares, moleculares, relacionados con el envejecimiento. En todos. ¿Y cómo dañamos a esos telómeros? ¿Cómo dañamos a esos genes para producir enfermedad? Aquí está la hipótesis del daño oxidativo por efecto aleatorio. ¿Qué significa eso? Ahora veréis ejemplos. Significa que vivir, per se, genera un estrés oxidativo. Si somos capaces, un estrés oxidativo es elementos que van a actuar, si no somos capaces de eliminarlos, van a actuar dañando estructuras de nuestras células y de nuestros órganos. El ser humano tiene sistemas extraordinariamente eficientes para controlar ese daño oxidativo. Tiene enzimas redundantes, sistemas que nos eliminan, etc. Pues bien, cuando esos sistemas de defensa se ven sobrepasados frente a la generación de estrés oxidativo, y ahora veréis cómo se genera ese estrés oxidativo, acaban dañando todas las estructuras de nuestras células y de nuestros órganos. Acaban dañando el ADN, acaban dañando los genes, acaban dañando las proteínas, que es las que hacen las funciones de nuestras células y nos permiten mantenernos activos, vitales, nuestro corazón, nuestro cerebro, etc. Es clave evitar este sistema de daño oxidativo.
Pero ese daño oxidativo induce otro proceso que está extraordinariamente ligado con el envejecimiento, que es la inflamación de bajo voltaje. ¿Qué es eso de la inflamación? Eso le gustaba mucho a mi maestro, el profesor Pérez Jiménez, ¿verdad, Pedro? Le encantaba decir, tiene inflamación de bajo voltaje. Y yo decía, ¿y eso de dónde viene? Yo decía, ¿de dónde viene? Pues es este tipo de inflamación que no te produce la artritis característica, pero que la tienes activada. Sistema inmune activado en cascada inflamatoria que induce y magnifica el daño que inicia el estrés oxidativo en nuestros órganos. Tan es así que es lo que subyace en todas esas enfermedades que os he contado, en todas. Un estrés oxidativo inducido por múltiples circunstancias, ahora las vamos a analizar, que induce una inflamación y activación de nuestro sistema innato inmunológico que daña nuestros órganos. Tan es así que, fijaros, si desarrollamos agentes proinflamatorios vamos a tener enfermedades propias de la inflamación, relacionadas con la inflamación, relacionadas con el envejecimiento, y son estas que os he comentado. Pero también podemos seguir la vía de la antiinflamación. Y esa es la forma de evitar discapacidades que nos van a originar disfuncionalidad en nuestros órganos y nos van a originar que vivamos con poca calidad de vida porque tenemos enfermedades que nos limitan nuestra funcionalidad. Esta es la clave. ¿Somos capaces de controlar ese proceso? Ejemplo, fumar. No hay sustancia que induzca más estrés oxidativo en todos los órganos, daño a nuestro ADN, daño a nuestras células, que el hecho de fumar. No hay más. Si a mí me dijerais cuántos tóxicos tenemos fundamentales en nuestra vida cotidiana, yo os diría varios, pero por orden. El tabaco, la sal de los alimentos, ahora veremos. Los hidratos de carbono simples, eso no los hemos tomado en la vida, solo de los últimos 200 años para acá. La grasa animal, si quitáramos esto, estoy convencido que le ganaríamos más de 20 años, y ahora os voy a dar datos, a la vida. Pero 20 años sin enfermedad, que es lo importante, controlando esto. Tabaco, sal, hidratos de carbono simple, grasa animal. Es decir, dieta adecuada. Y cantidad de alimentos. Ahora veremos. Si estamos gordos, es malo, sea la dieta que sea. Hayamos comido lo que hayamos comido, es malo. Pues fijaros, en este estudio reciente, ¿qué es lo que nos venía a decir? Nos venía a decir que si dejamos de fumar a los 35 años, le ganamos 8 años a la vida. Lo mejor es no fumar nunca, porque si no fumamos nunca, no le perdemos más de 10, 15 años a la vida. Y cuanto más retrasemos esa decisión de no fumar, de dejar de fumar, la ganancia de años a la vida se va retrasando. Si los dejamos a los 45, 5 años. Si los dejamos a los 55, 3. Si los dejamos a los 65, 1. Algo extraordinariamente relevante. El hecho de dejar de fumar. Mejor no haber fumado nunca. Pero si lo abandona uno precozmente, le gana años a la vida. Y le gana años a la vida porque no induce todo ese estrés y daño oxidativo. ¿Y qué otros elementos son los que en la sociedad actual está contribuyendo a esa pandemia de discapacidad con el envejecimiento? El exceso de consumo calórico,
la pobreza nutricional de los alimentos que consumimos, y ahora veremos eso en qué consiste, y la escasez cada vez mayor de productos vegetales que tomamos. ¿Por qué? Porque todo eso conlleva obesidad, mucha grasa saturada, exceso de colesterol, poca fibra, pocos antioxidantes y poca ingesta de unos ácidos grasos, los omega 3, que son esenciales para la vida y para las funciones. Si tuviéramos que resumir qué nutrientes son inflamatorios y condicionan el desarrollo de discapacidad en el envejecimiento y cuáles son antiinflamatorios, los proinflamatorios, carbohidratos simples, azúcar y todos los derivados que antes no existían. Esto es moderno. Esto es de los últimos 200 años. Además, hay una curva que nos demuestra que la población humana ha ido creciendo exponencialmente el consumo de hidratos de carbono simple y paralelamente ha ido creciendo el grado de obesidad. El tomar ácidos grasos omega 6 procedentes de aceites refinados. Eso no lo hemos tomado en la vida. La especie humana ha tomado aceite de girasol en la vida. Nunca. Eso es un invento. Son extraordinariamente dañinos, proinflamatorios, la ingesta de grasa saturada y un nuevo tipo de ácidos grasos que se inventaron los americanos en los años 40, porque tenían un exceso de omega 6, de aceites de semillas líquidos que no sabían qué hacer. Y como a ellos lo líquido no les gusta nada más que lo que es juntado a la mantequilla, pues inventaron el proceso de hidrogenización de esa grasa poliinsaturada, le quitaban dobles enlaces, pero construían unos dobles enlaces anómalos que generan ácidos grasos trans que el organismo no los ha visto en la vida y es incapaz de metabolizarlo. Fijaros si son dañinos, eran las antiguas margarinas y todas las grasas con las que hacían los alimentos las industrias en la década de los 80 hasta los 2000, que se empezaron a ir eliminando de la alimentación. ¿Y cuáles son las antiinflamatorias? Hidratos de carbono complejos. Hemos cometido un atraso en comer pan blanco en vez del pan que se comía toda la vida, del pan integral en todos los pueblos. La especie humana a lo largo de la vida ha querido quitarle del grano lo que realmente es más relevante para la salud, que es la cáscara, que es la fibra que envuelve al grano, que es lo que tiene y lo que aporta salud y previene de muchas enfermedades, como veremos a continuación. A lo largo de toda la vida el ser humano ha querido coger el pan blanco, el pan bueno, eliminarlo del que se construía con harina que no se le había eliminado la cáscara al trigo. Eso es un error. Es un error nutricional porque nos ha privado de muchos beneficios que tiene la fibra de esos hidratos. Los ácidos grasos de cadena larga del pescado. Toda la vida hemos tomado mucho pescado. Las últimas encuestas nutricionales de consumo de alimentos han demostrado que cada vez consumimos menos pescado. Cada vez tomamos menos omega 3. Dietas ricas en proteínas, sobre todo si son vegetales, legumbres a la cabeza, como fuente fundamental de proteínas vegetales. Y cómo no, la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque aporta salud en todo. Ahora lo veréis. Ahora lo vamos a ver. Primera gran enfermedad que tenemos un reto para prevenirla. Estoy convencido que la única forma de abordar el problema del deterioro cognitivo es la prevención, no el tratamiento. El Alzheimer es la consecuencia de la atrofia progresiva de nuestro cerebro. Fijaros, os comparo un paciente con enfermedad de Alzheimer avanzada versus un cerebro normal. Ha perdido sus neuronas. ¿Y por qué pierde sus neuronas? Por daño inflamatorio oxidativo cerebral, modulado por ciertas proteínas.
la beta amiloide, depositada en el cerebro, pero al fin y al cabo, inflamación y estrés oxidativo en el cerebro. Esto no se previene con ningún fármaco, se enlentece probablemente, pero la forma de prevenirlo es con los hábitos de vida. ¿Cómo? Evitando aquellos agentes que sabemos que son dañinos para inducir deterioro cognitivo, polución ambiental, otro de los graves problemas que tenemos en las sociedades modernas, dietas inflamatorias, como os he dicho, y frente a eso consumiendo dietas saludables. Ahora veremos cuáles son estas. A la cabeza, ¿sabéis cuál? ¿Sabéis cuál es el modelo de alimentación que más ha demostrado prolongar la supervivencia? ¿Cuál? No, el comer poco. El comer poco. El comer poco. ¿Y sabéis por qué? Tiene un fundamento. Y os lo intento explicar aquí. Cuando hacemos dieta ajustada a nuestras necesidades, tampoco se trata de estar como los pigmeos de estos que están delgados, que parecen esqueletos, no. Se trata de estar en el normopeso. Y es ajustar lo que necesita nuestro organismo con lo que comemos. Si eso lo acompañamos de ir restringiendo solo un poquito, vamos a vivir más y mejor. Eso está archidemostrado en animales de experimentación, en monos, y no lo podemos hacer en humanos porque necesitaríamos una cohorte tan larga y tanto tiempo que es complicado de hacer. Pero se ha demostrado que si comemos poco, sometemos a nuestro organismo a menos estrés, metabolizamos menos, tenemos menos necesidades de metabolizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene múltiples beneficios en el cerebro, en el intestino, en el corazón, en el pulmón, en todos los órganos vitales. Primer concepto, comer un poquito menos de lo que necesitamos. Un poquito menos. Y si eso lo acompañamos con una dieta adecuada, con una dieta mediterránea, entonces ya estamos invirtiendo en ganarle vida a los años y años a la vida. Y esto se ha demostrado científicamente múltiples estudios. En relación con el deterioro cognitivo, a la cabeza, tanto estudios de intervención como estudios observacionales, modelo de alimentación mediterránea previene y retrasa el deterioro cognitivo y el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. ¿Solo la dieta mediterránea? No. La dieta DASS. ¿Sabéis lo que es la dieta DASS? Esta la inventaron los americanos. La dieta DASS se inventó para tratar a los pacientes hipertensos. Esto lo conocerá mejor que yo el profesor Arjama. Se la inventaron hace ya en los años 90. Un gran estudio que apareció en el New England que demostró que este modelo de dieta, que es básicamente una dieta mediterránea, a la que le falta el aceite de oliva, pero que tiene lácteos desnatados, muchas verduras, muchas frutas, muchos vegetales, nada de grasa animal. Eso es una dieta vegetariana, pero con lácteos desnatados. Pues desde el punto de vista de la tensión arterial, reducía tanto la presión arterial como una pastilla de las más potentes. Tanto. Pero no solo reducía eso, reducía la diabetes, reducía la enfermedad cardiovascular, brutal. Evidencias menos que con la dieta mediterránea, pero también hay estudios observacionales que claramente demuestran que si consumimos lo que generamos en la huerta y eso le añadimos lácteos desnatados, pues es fantásticamente bueno. ¿Solo eso? Pues mirar, si tomamos alimentos que contengan carotenos, ¿dónde están los alimentos que contienen caroteno? Yo os voy a dar una regla muy simple, todos los que tienen color amarillento. Esos son los que contienen carotenos. ¿Qué hacen? Prevenirnos de
inflamación cerebral y depósito de beta-amiloide en el cerebro. Si tomamos folato, os doy otra regla muy simple. ¿Cuáles son los alimentos que tienen folato? Todas las verduras de hoja verde. Todas. A la cabeza. Todas. Lo mismo, modula el folato el metabolismo lipídico que se ha visto que es esencial a nivel cerebral para el desarrollo de Alzheimer y nos previene. La vitamina C, cítricos. La vitamina D, fundamental, no solo para prevenir el deterioro. ¿Por qué? Porque tiene múltiples funciones inmunológicas, modulando esa inflamación que inducen todo o que nos conlleva al deterioro progresivo. Y los omega 3. En resumidas cuentas, ¿queremos prevenir el desarrollo de deterioro cognitivo? Dieta mediterránea, dieta DAS, porque son ricas en esos nutrientes que se ha visto que se reduce drásticamente la progresión hacia enfermedad neurológica con deterioro cognitivo y Alzheimer. ¿El aceite de oliva hace algo? El aceite de oliva es un paradigma de botica andante. ¿Por qué le digo? Más del 5% del aceite de oliva virgen, siempre me refiero al virgen, más del 5% son múltiples compuestos bioactivos que cada día le estamos descubriendo cosas nuevas. Es el zumo de la aceituna, el concentrado de un montón de compuestos bioactivos que ejercen funciones mucho más allá del consumo de grasa, mucho más allá. Tiene escualeno, ahora veremos qué función tiene en el cáncer, tiene hidroxitirosol, tiene flavonoides, tiene terpenos, tiene múltiples compuestos. Pues bien, antioxidantes, antiinflamatorios. ¿Qué hace? Retrasa el deterioro cognitivo. Si yo tomo aceite de oliva según un modelo de dieta mediterránea tradicional, voy a tener un 50% menos de probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo a lo largo de mi vida que si no lo tomo. Eso nos dicen los grandes estudios observacionales. Otro gran compuesto, té verde, es otro extracto de menor cuantía, pero muy rico, además de en los compuestos típicos del té, en múltiples flavonoides que ejercen efectos antiinflamatorios. El verde. Se ha demostrado clarísimamente en múltiples estudios que el consumo periódico de té verde se reduce el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Siguiente tóxico, la sal. Deberíamos de eliminarla de nuestra dieta. No de los alimentos. La natural que tienen los alimentos es buena. La que añadimos exógenamente, esa es la que tenemos que eliminar. Esa. ¿Por qué? Porque todos los estudios nos dicen que cuanta más sal consumimos en nuestra vida, le estamos quitando cachitos a la veda de la vida, a los telómeros, estamos acortando la probabilidad y la supervivencia. Y eso, fijaros, tiene una curva en U. Si tomo muy poca sal, pero esta es la que tomamos con los alimentos naturales. Por eso las civilizaciones que no tenían acceso a ciertos alimentos que tienen sales naturales, era malo, tiene mayor mortalidad. ¿Dónde está la menor mortalidad? Cuando tomamos alimentos naturales no suplementados con nada de sal en las comidas. Con eso se consigue esto, entre 3 y 5 gramos de sal al día. A partir de ese 5 gramos aumenta drásticamente la mortalidad y la probabilidad de sobrevivir poco y de morirnos antes. El modelo de dieta en su conjunto, sin duda, a la cabeza la dieta mediterránea, que hace, que modula los 5 grandes factores
de riesgo que determinan la supervivencia. Esto es un artículo que ha salido hace nada, hace 3 semanas, en el New England. Os lo he traído porque me impresionó. Me impresionó. Y viene a decir, si controlamos 5 grandes factores de riesgo, que son la tensión arterial, el colesterol, el hecho de tener normopeso, no ser ni sobrepeso ni obesidad, la diabetes y el fumar, si controlamos los 5, fijaros lo que le ganamos a la vida. Le ganamos 13 años a la vida, controlando esos 5 factores. Eso no quiere decir que si somos diabéticos, pero lo tenemos bien controlado. O si somos hipertensos, pero lo tenemos bien controlado. O si tenemos hiperlipemia, pero la tenemos bien tratada. Le ganamos 13 años a la vida en mujeres y 10 en varones. Brutal. Controlando solo 5 factores. Y eso, ya os digo yo, que la mejor forma de prevenir todos esos 5, el fumar no, porque eso tiene que ser una decisión personal, es un modelo de alimentación mediterránea. Que no solo es la dieta, no nos equivoquemos. Ahora veremos que la dieta mediterránea tiene más cosas. Tiene una forma de vivir, tiene una forma de compartir la vida, tiene una forma de un clima, tiene ejercicio físico y un poquito de vino con las comidas. Y un poquito de vino, un poquito, no mucho. Y si hacemos una dieta mediterránea, incluso empezando tarde, fijaros, esto es un estudio que a pacientes octogenarios le daban un modelo de alimentación mediterránea versus no dárselo, aumenta la supervivencia drásticamente de aquellos que tomaban dieta mediterránea. Y no solo eso, aumenta la calidad de vida, pero como os decía, nos previene la enfermedad cardiovascular. Ya lo ha dicho la doctora Requena, hemos demostrado con niveles de evidencia ya 1A. 1A significa que es la máxima evidencia. Muchos fármacos no tienen nivel de evidencia 1A, muchísimos que empleamos. La dieta mediterránea, ya en los grandes consensos de la American Heart Association y de la Sociedad Europea de Cardiología y de Arteriosclerosis, nivel de evidencia 1A, gracias a 2 estudios. El estudio PREDIME y el estudio CORDIOPRE. ¿Qué quiere eso decir? Prevenimos enfermedad cardiovascular. Ya hemos visto cómo se está reduciendo porque estamos controlando los factores de riesgo. Y sobre todo lo que nos ha dicho el estudio CORDIOPRE es que si se lo damos a pacientes, evitamos que vuelvan a tener una nueva manifestación de enfermedad y de que se mueran por enfermedad cardiovascular, que es mucho más gordo. Pero la dieta es una forma de cocina reposada, no fast food. Eso va en contra del modelo, eso es americano por completo. Es consumida tradicionalmente en compañía, compartiendo los platos, con una conversación amena, una conversación adecuada, cuidando el entorno y el medio ambiente, haciendo ejercicio físico, con un clima benévolo, excepto en verano aquí en Córdoba, y con un hábito de siesta, pero leve. En breve vamos a publicar un trabajo que hemos podido analizarlo en el CORDIOPRE, que el hábito de la siesta, si es un poquito, es bueno. Lo malo es que durmamos mucho. Lo malo es que durmamos más de 45 minutos, más de 1 hora. Eso es malísimo. Pero si dormimos la siesta o damos la típica cabezadilla que se da en el sillón, eso es bueno. Eso lo vamos a demostrar, en breve será publicado. Y clásicamente demostramos que eso se asocia con menor riesgo cardiovascular de forma brutal. Ese es el patrón. ¿Y qué decir del cáncer? Cáncer y dieta
prácticamente el 70%, excepto los cánceres que tienen un gran componente genético, como puede ser el de la mama, y también se modula, como veremos, o el pulmón, ciertos cánceres de pulmón, el 70% de los cánceres son debidos a hábitos de vida inadecuados. Tabaco, malos hábitos de vida, tóxicos y otros contaminantes ambientales. La dieta, fundamental. ¿Y de qué depende? Calorías, obesidad. Si como una dieta muy adecuada pero estoy obeso, eso es malo. Conlleva incremento del riesgo de todas las enfermedades y de cáncer. Los macronutrientes, el tipo, la fibra, ahora veremos, por eso es importante tomar sobre todo fibra de cereales, de frutas y de verduras. Y los contaminantes que llevan algunos alimentos. Cuidado. Ingesta energética. Cuanto más comemos, más riesgo de cáncer. Cuanto más gordo estamos, más riesgo de cáncer. Sin duda. ¿De qué cánceres? Mama, colon, endometrio, riñón, esófago, sobre todo los hormonos dependientes y los que tienen que ver con el proceso de metabolización de los nutrientes. Grasa, cuanta más grasa y sobre todo grasa animal, más riesgo de cáncer. Una relación, fijaros, ingesta de grasa saturada, mayor riesgo de cáncer. ¿Dónde es donde menos prevalencia de cáncer había en el mundo? Digo había porque esto está cambiando. En los países de la cuenca mediterránea. Aquí tenéis en verde las regiones del mundo donde la prevalencia de cáncer era de las más bajas. ¿Os suena esto? Son las regiones donde tradicionalmente se seguía un modelo de alimentación mediterránea. La cuna de la alimentación. ¿Y de qué? Depende de muchos de estos compuestos bioactivos que tiene la dieta, flavonoides, fitoestrógenos, la fibra, los terpenos, los esteroles de las plantas, etc. ¿Dónde están estos? En los alimentos naturales. Por norma, si yo os tuviera que dar un consejo, os diría consumir alimentos naturales. No toméis precocinados, prepreparados, todo. No. Alimentos naturales. Frutas, verduras, pero naturales. La fibra, una relación inversa entre fibra y sobre todo cáncer de colon. Pero inversa. Mayor consumo de fibra, menor incidencia de cáncer de colon, por múltiples efectos. No nos vamos a parar porque ya veo que vamos mal de tiempo. Contaminantes claves. Todo, las dioxinas, los compuestos halogenados, los pesticidas, los hidrocarburos, el mercurio. Por eso quitaron el mercurio de nuestro hospital. Por eso quitaron el mercurio de nuestro hospital. Yo todavía, cuando llegué, todavía estaban hasta los tensiómetros de mercurio y los termómetros, anda, que no se nos rompían y íbamos detrás buscando la bolita del mercurio para jugar con ellos. Eso es nefasto. ¿Por qué? Porque átomo de mercurio que tomemos, y sobre todo cuando se oxida ese mercurio, origina compuestos extraordinariamente tóxicos que no los soltamos en la vida. Se acumulan en la grasa y no los soltamos en la vida. Y inducen cáncer, sin duda. Hay una relación directa entre todos estos contaminantes y el desarrollo de cáncer. ¿Qué relación más con la mama? La obesidad, la carne roja y la grasa animal. ¿Qué nos protege del cáncer de mama? Las frutas y los fitoestrógenos, la soja, a la cabeza. Cáncer de colon. ¿Qué es lo peor? La carne roja, los productos cárnicos elaborados. ¿Por qué? Porque generan unos compuestos que son aminas que inducen, son cancerígenos que actúan directamente sobre las células de nuestro colon e inducen per se neoplasias, displasia de colon. ¿Y qué nos protege? La fibra, fundamentalmente la fruta, las verduras y la fibra de los cereales, la más importante de todas.
el gástrico, la sal, los alimentos preservados, precocinados, pero sobre todo los que llevan mucho tiempo en salazones, en vinagre y los preservados con otros aditivos especiales. ¿Qué nos protege? Las frutas, las verduras, por su alto contenido en beta-caroteno. Fijaros los datos epidemiológicos. Mayor consumo de frutas, menor incidencia de cáncer gástrico. ¿Qué hace el aceite de oliva y la dieta mediterránea en todo esto? Pues es un elemento protector por múltiples razones. Primero, por el tipo de grasa que tiene. Grasa monoinsaturada no induce cáncer, no. Al contrario de la poliinsaturada y de la grasa animal. Pero sobre todo por la gran cantidad de compuestos bioactivos, a la cabeza de ellos los polifenoles, la vitamina E y el escualeno. Ahí tenéis los datos de cómo en múltiples metaanálisis la incidencia de cáncer es inversa al consumo de dieta mediterránea. Cuanto más y mejor y más tiempo consumimos un modelo de alimentación mediterránea, menos incidencia de cáncer existe en esa población. De casi todos los tipos de cánceres, colorectal, laringe, pulmón, esófago, ovario, páncreas, próstata, de todos los tumores. Y lo que os decía, es probable que no podamos evitar el cáncer relacionado con ciertos oncogenes, no, pero podemos enlentecerlo. Tenemos datos experimentales que demuestran que el hidroxitirozol y otros compuestos presentes en el aceite de oliva enlentecen el crecimiento de las células tumorales del cáncer de mama. Escualeno, ¿sabéis de dónde viene? De los escualos. Es rico, muy rico el aceite de oliva en escualeno. Inhibe la HMG-CoA reductasa. No tiene mucho efecto sobre el LDL colesterol porque sí lo hace a través de modular otros procesos relacionados con los farnesoides. Modulación de la célula, en resumidas cuentas. Pero fijaros, en Estados Unidos se toman aproximadamente 30 miligramos de escualeno al día. En los países mediterráneos, 400. Esto por el aceite de oliva, fundamentalmente. Los tiburones, que de ahí viene el nombre de escualeno, son extraordinariamente resistentes al cáncer porque tienen altísimas concentraciones de escualeno en su sangre. Y hay múltiples evidencias que sugieren que uno de los compuestos que hace que el aceite de oliva y la dieta mediterránea nos proteja del desarrollo de cáncer es su riqueza en escualeno. En resumidas cuentas, os he demostrado que si sigo una alimentación adecuada, tengo menor mortalidad por cualquier causa, es decir, le doy años a la vida, tengo menor mortalidad por enfermedad cardiovascular, menos incidencia de cáncer, menos incidencia de enfermedad neurodegenerativa, es decir, le doy vida a los años, calidad de vida a los años. ¿Y eso cómo lo reflejan los organismos internacionales? Dicen que para evitar el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, primero, comer gran cantidad de frutas, sin olvidarse de los cítricos en temporada, y verduras. Comer gran cantidad de cereales integrales. Mantener el peso ideal. Comer carne roja, pero solo con moderación, es decir, una vez a la semana como máximo. Evitar dosis de suplementos vitamínicos. Se ha visto que si me tomo vitamina C en megadosis, eso es malo. Si me tomo beta-caroteno en megadosis, eso es malo. No es adecuado. ¿Por qué? Porque no está en el equilibrio adecuado en el que se encuentra en las concentraciones adecuadas en los alimentos. Evitar los alimentos excesivamente salados, adobados y ahumados. Tomar alcohol
con moderación. Una copita las mujeres, 2 los hombres. Es así. Es así. Y si eso lo hacemos, aumentamos la expectativa de vida en 10-15 años. Si hacemos eso. Aumentamos la expectativa de vida en 10-15 años. Disminuimos la incidencia de cáncer en un 35%. Y sobre todo, esa expectativa de vida está cargada de salud y exenta de discapacidad. Hay múltiples razones para sustentar todo esto, pero en resumidas cuentas, lo que os decía al principio, nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Es mejor que empecemos cuanto antes, que hagamos las cosas adecuadamente, que no tengamos ni un gramo más de grasa del que deberíamos de tener, que seamos frugales o, como decían los antiguos, mucha zuela y poca cazuela. Un placer y un privilegio haber estado con todos ustedes. Preguntas, dudas, las que queráis. Venga, hombre, me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿qué era lo que iba a preguntar yo? Ahora mismo estamos con el problema del pez grande de mar que viene con mucha contaminación de mercurio. Totalmente. Entonces ya no podemos comer ni atún, ni Totalmente. salmón, porque es peor comerlo que dejarlo de comer. Bueno, si uno se lo toma de vez en cuando, tampoco. En esta vida no hay que ser, como yo digo, talibanes. Hay que tener la norma, pero que de vez en cuando se tome uno un buen atún de barbate no pasa absolutamente nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora bien, el modelo de alimentación mediterránea, excepto el atún, que sí es característico, y los túnidos, lo característico es el pez pequeño. Es el boquerón, la sardina y los jureles. Ese es el modelo. Y esos peces, ese es el que yo tomo. De vez en cuando algo de atún. Pero sobre todo el pez pequeño, y es por eso, porque no tiene el contenido de dioxinas y de mercurio y plomo que están llenos nuestros océanos, desgraciadamente. Sin duda. Venga. Has comentado lo de la inflamación. Casi muchas enfermedades aparecen como consecuencia de la inflamación. Le estaba comentando al doctor que muchas enfermedades son ocasionadas por una inflamación. El sistema inmune, inmunológicamente hablando, que provoca muchas inflamaciones, ¿a dónde nos puede llegar si no lo controlamos? Es que esa es la clave, porque toda esa inflamación es consecuencia en gran parte de un proceso que se llama inmunosenescencia. La inmunosenescencia nos hace que tengamos más susceptibilidad de desarrollar tumores conforme aumenta la edad, tengamos más susceptibilidad de padecer enfermedades víricas. Os recuerdo las gripes que pasabais cuando eras jóvenes y las que pasáis ahora si no tuviéramos vacuna. No tienen nada que ver. Y eso es consecuencia de la inmunosenescencia. Esa inmunosenescencia induce la inflamación. ¿Y por qué se produce esa inmunosenescencia? Porque el sistema inmune se modula por todo esto que os he estado contando. En gran parte, las evidencias indirectas que hoy día tenemos es que la alimentación no hace como un fármaco que actúa en una vía concreta, en una molécula concreta y modula esa específicamente. No. Cuando comemos, tomamos alimentos, actuamos biomodulando
globalmente toda nuestra biología. Y uno de los elementos que biomodulamos, el sistema inmune. ¿Y cómo? A través de hacerlo más resistente, más, digamos, sano, más joven para defendernos de virus, de tumores, de bacterias, etc. Y no que desarrollen respuestas inflamatorias anómalas. Esa es la hipótesis de lo que llaman el inflammaging, que es la inflamación asociada al envejecimiento. El padre de esa hipótesis, que lo ha demostrado sin ningún género de dudas, es Franceschi, un italiano que el tío sabe de esto, no os podéis ni imaginar. Y uno de los nutrientes que más influyen en esa inflamación y en ese sistema inmune, ¿sabéis cuál es? El sistema endocrino metabólico de la vitamina D. El que más, probablemente, modula toda la respuesta inflamatoria innata, que es la más difícil de modular, la innata, que no la mediada por inmunidad adquirida. El sistema de la vitamina D, no he hablado de osteoporosis, pero es que es brutal. Una persona de edad, si sufre osteoporosis y se cae y tiene una fractura, eso condiciona un antes y un después en su vida. Es clave. La mejor forma de prevenir la osteopenia, de prevenir la sarcopenia que va asociada a la osteopenia, es dietas ricas en proteínas, vegetales fundamentalmente, ejercicio físico no de un día, periódico de toda la vida, y haber mantenido durante toda la vida niveles adecuados de ingesta de calcio con lácteos y vitamina D. Si nos midieran la vitamina D a todos los que estamos aquí, el 80% estoy convencido que, salvo que toméis suplementos, las tendréis por los suelos. El 80%. Por los suelos. Por los suelos estoy hablando de niveles por debajo de 10. ¿Y sabéis por qué? Muy fácil. Porque nos protegemos del sol, ¿verdad? Que es el principal condicionante. Conforme avanzamos en la edad vamos comiendo menos y menos productos naturales. Tomamos menos lácteos, nos da menos el sol, salimos menos a la calle, y los que trabajamos en el hospital nos pasa lo mismo. ¿Cuándo nos da un rayo de sol, Pedro? Nunca, excepto cuando vamos en vacaciones y cuando cogemos el caminito para ir a coger el coche. Pero esos son minutos. No nos da el sol. Eso es sinónimo de no tener vitamina D. Tenemos que hacerlo durante toda la vida. Eso no vale hacerlo al final. Es bueno, nunca es tarde. Pero si lo hacemos durante toda la vida, nos protegemos porque modulamos nuestro sistema inmune. No es solo el hueso, ¿eh? Tomar vitamina D no es solo para el hueso. Es más importante para el sistema inmune que para el hueso. Hay una relación extraordinaria inversa entre horas solares, vitamina D y esclerosis múltiple, por ejemplo, que es un modelo de enfermedad inflamatoria mediada por el sistema inmune. Brutal. Brutal. Diabetes, idem de lo mismo. Idem. Pues mira, te voy a dar toda la razón. Mi madre murió hace poco, iba a cumplir 105 años. ¿Cuál era su alimentación toda la vida? Vamos, desde toda la vida. Fruta y verdura, vamos, siempre, cada día. El pescado, cada día, carne poquísima. Sus pescados preferidos, el boquerón, la sardina y el más preferido, el jurel. Claro, claro. Entonces, se murió con toda, vamos, con su cabeza estupendamente, y hasta los 100, 203 salía a pasear, se cogía su carrito, en fin, algo será, ¿no? No, todo. No es algo. Eso lo es todo. Eso es invertir, es lo que decía. Cada día utilizamos 24 horas para vivir y solo invertimos 5 en generar vida al futuro. Pues no, tenemos que cambiar ese paradigma, y es
vivir 24 horas, pero también invertir al menos 23 o 23 y media en salud para el futuro. Eso es clave. Y 7 hijos, como dice ella. Antiguamente no había Dodoti, ni había nada, todo se hacía a mano, toda la ropita a mano, o sea que... Y le digo otra cosa, y le digo, es que todo eso es lo que yo he vivido. Mi madre, cuando iba a comprar en el mercado de proximidad, en la plaza, que se compraban, el pescado que había era esos tres: el jurel, la sardina y los boquerones y las pescadillas. Efectivamente, algo absolutamente saludable. Lo único mal que hacíamos, el pan. Yo con eso tengo una guerra brutal. El pan. Ahí hemos pecado por conseguir un pan sabroso, blanco. El pan negro de toda la vida de los pueblos es el mejor. El mejor, con diferencia. Sin duda. Por ejemplo, pero todavía tiene un defecto el pan integral que hacen. No es auténticamente integral. No. Es harina refinada a la que le ponen salvado de trigo. Eso no es adecuado. Eso no es igual. No es igual. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar. Venga. ¿La osteoporosis es reversible? La osteoporosis es reversible. El hueso que pierdes difícilmente lo recuperas. Ahora, ¿sabes lo que sí es que se estabiliza? Se estabiliza. Y entonces tú tienes un pico de masa ósea que lo alcanzas aproximadamente sobre los 20, 30 años de vida, y ahí es el máximo pico de densidad de masa ósea que llegas a tener. A lo largo de tu vida lo vas perdiendo, poquito a poquito. ¿Qué ocurre? Que esa curva de pérdida de masa ósea, si tú la haces lentamente, no vas a desarrollar osteoporosis marcada. Todos vamos a tener un cierto grado de osteopenia, todos. Lo que hay es que conservar el hueso suficiente para mantenernos y que no se nos fracture y nos caigamos. Esa es la clave. Cuando tú la diagnosticas, lo que hay que tratar es de hacer un punto de inflexión en esa curva de pérdida de masa ósea. No vas a recuperar. La de los 20 años, ojalá. Yo le digo a mis residentes, les digo a muchos de ellos, sobre todo los que son altos, grandes y musculosos, les digo, te lo cambio todo menos la cabeza. Y me dicen ellos, y el sueldo también, digo, sí, sin duda, sin problema, porque si tengo la cabeza tengo capacidad para ganarlo, ¿verdad, Pedro? Sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Pepe. Me ha encantado la charla, me lo he pasado bien y de verdad, ha sido genial. Y también a tu mentora María José por la gran idea que has tenido de ponernos y haber disfrutado, haber tenido el privilegio de estar este rato con vosotros. Mira, mi amigo, mi gran amigo, tú lo conoces también, Gele de Francisco, pues es muy aficionado a los métodos que tú has comentado con mucho detalle, que podíamos, y las prácticas para alargar nuestra vida. Y eso es una contribución, pero muchas veces alargar nuestros años, alargar nuestra vida, casi en una parte importante no depende de nosotros, porque tú ya lo has dicho, no podemos elegir a nuestros padres, la genética es determinante. Pero lo que sí depende de nosotros al 100% no es la longitud de la vida, sino el ancho de la vida, y de eso se habla poco. Es decir, que no solamente es importante alargar la vida, sino que debemos ensanchar la vida. Y debemos ensanchar la vida con una sonrisa, con un saber estar, con hacer todo lo contrario de lo que hacen los políticos nuestros de pelearse, etcétera, etcétera. Tener buen talante, tener buen feeling, relacionarnos. La dieta y eso, mediterránea, el hábito. Va a contribuir a alargar la vida sin también. Duda, sin duda. Pedro, sin duda. Eso es parte
de los hábitos de vida mediterráneos que no los tienen los anglosajones. Tú has vivido en Inglaterra, yo he vivido en Estados Unidos y es que a mí me daba pena porque es que yo me iba y aquello era trabajar. Y digo, ¿y dónde se reúne la gente para charlar, para comer, para discutir, para hablar un poquito? Nada, Pedro. Y los enfermos Nada. decían, mira, yo prefiero que me vea el doctor español porque, aparte de hablar de mi enfermedad, me habla de otras cosas. Claro. Gracias, Pepe, de verdad. Gracias. A ti, Pedro, a ti. Mire, yo quería hacer un comentario como paciente. Yo tengo 75 años y mi marido tiene 80. Cuando vamos al médico, pues mire usted, yo quisiera, si usted me pudiera indicar para no sentir tantas molestias, para tener un poco de calidad de vida. Soy consciente que voy perdiendo algunas funciones y tal. Y me dice, pero ¿usted qué quiere con esas edades? Usted lo que tiene que estar es tranquilita en su casa. Hay mucha gente que al haber venido aquí hoy, que he tenido que coger un autobús, me han dicho que si estoy loca, con el calor, que me va a dar algo, que lo que tienen que estar es en el aire acondicionado y sentadita. Entonces, a veces yo salgo de la consulta y digo, estoy como ya desahuciada, como estoy vieja, lo que tengo que esperar en mi casa que me llegue la muerte. Totalmente no. Solo se desahucia uno cuando no se pone a hacer cosas, a mantenerse activo. Esa es la clave. Manteneros activos, esa es la clave. No digáis que no. Solo tenéis que decirle no a una cosa, a las actividades de riesgo, por las caídas. Pero a hacer cosas, mira, lo mejor, os iba a contar la anécdota, lo mejor que puede hacer una persona mayor, anciana, es dedicarse a tener un huertecito. Un huerto. Un huerto. Por dos motivos. Por dos motivos. Primero, porque se entretiene. Por tres. Primero, porque se entretiene. Segundo, porque hace ejercicio físico. Y tercero, porque lo único que puede obtener de ese huerto son productos sanos. Y encima, con un sabor y con un gusto y con un aroma que no los tienen los otros. Así que, a cultivar huerto. La última y nos vamos. Venga, no la vamos a dejar con la miel en los labios. Yo de siempre he sido muy delicada de piel y he ido como las salamancas esas pegadas a la pared para que no me diera el sol. Y es que no lo aguanto, pero es que este año es ya el remate del alpargate. Resulta de que salgo y me da el sol, empiezo a estornudar y a llorar, que parece que se me ha muerto alguien. Sí. Yo no sé qué problema será. Eso es un gen. Sí, eso es un gen. Mi madre lo tenía igual. ¿Sí? Sí, el gen de que hay ciertos, todavía no está bien identificado, pero cuando le da el sol empieza a estornudar. A estornudar. Empieza a estornudar. Mi madre le pasaba igual. Y a mí casi lo mismo. Y a mí casi lo mismo. Pues eso que ha dicho. O sea que no se preocupe por eso. Eso no. El sol le tiene que dar porque es bueno por otras cosas. No en las horas de máxima exposición. No. No. En las horas las otras. ¿Vale? Que lo que ha dicho esta señora de los médicos, algunos que parece que están locos por dejarle la paga al que está de presidente, porque es que ni nos mira. Yo tengo ya 84 años y yo voy al médico porque tengo artrosis, tengo la edad. Pues a mantenerse activa a ver si llega por encima de los 100, que esa es la clave. El calendario que va a Esa es la clave. y resulta de que